Como resultado de las investigaciones realizadas durante la integración del expediente de queja 52-2016, esta Defensoría tiene por acreditadas violaciones a los derechos fundamentales de acceso a la justicia, legalidad, certeza jurídica, igualdad, integridad física y trato digno en agravio de 14 víctimas, las cuales son personas adultas mayores atribuibles a diversos servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado. Por lo que se emite la presente recomendación al maestro Alejandro Echeverría Cornejo, Fiscal General. La Defensoría de los Derechos Humanos, al advertir conductas probablemente constitutivas de delito y de responsabilidad administrativa cometidas por los citados servidores públicos, denunció las mismas ante la Fiscalía General y a su órgano interno de control. Sin embargo, es importante precisar que este organismo autónomo únicamente se pronuncia respecto a las acciones y omisiones que constituyen violaciones a derechos fundamentales ya enunciados en agravio a las víctimas. El 3 de marzo de 2016, un familiar de la víctima 1 acudió a esta defensoría aduciendo malos tratos en contra de su madre, así como de la víctima 2, quienes habitaban en la estancia Las Lomas, albergue para personas adultas mayores ubicada en el fraccionamiento Hacienda y Club de Golf El Campanario en esta ciudad, por lo que se canalizó a la peticionaria a la Agencia 4 del Ministerio Público para formular denuncia por hechos probablemente constitutivos de delito, iniciándose la averiguación previa correspondiente. El 4 de marzo de 2016, a las 10:20, ante los hechos expuestos por la quejosa, personal adscrito a esta institución realizó visita al domicilio de la estancia Las Lomas, en compañía de servidores públicos derivado de las inconsistencias y deficiencias dentro del establecimiento Estancia Las Lomas, en el que se encontraron 12 personas adultas mayores en condiciones irregulares para su integridad física y psicológica. Personal adscrito a CESECU clausuró parcialmente dicho centro. El 4 de marzo de 2016, la Defensoría, al momento de la diligencia, informó vía telefónica al agente del ministerial en turno la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito en agravio de los adultos mayores que habitaban en la estancia Las Lomas, por lo que se les solicitó su intervención para que acudieran al lugar y protegieran a las víctimas. El 9 de marzo de 2016, a las 17 horas, la Defensoría recibió llamada telefónica por parte de un familiar de la víctima 3, quien refirió que las y los adultos mayores estaban siendo trasladados a otro domicilio en el mismo fraccionamiento. En razón de lo anterior, se solicitó mediante diversas llamadas telefónicas a la Subprocuradora de Prevención del Delito, Atención a Víctimas y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia, presencia ministerial en el domicilio de la estancia Las Lomas, a lo que negó la presentación de personal del Ministerio Público, toda vez que no existía denuncia. No obstante, ya existía una averiguación desde el 3 de marzo de 2016. La dilación por parte de la autoridad en asistir al lugar de los acontecimientos puso en grave riesgo la integridad física y psicológica de los adultos mayores que se encontraban dentro del establecimiento. El 17 de marzo de 2016, se recibió en oficialía de partes de este organismo documentales en las que se acredita que el 21 de febrero de 2016 había fallecido una persona en la estancia de adultos mayores, lo que contraviene a lo declarado por el entonces director de Investigaciones y Procesos de la PGJ del Estado el 10 de marzo del año en curso, durante conferencia de prensa, en la que refirió ante diversos medios de comunicación que no había muertos dentro del inmueble. Están
Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro se allegó de copia certificada de la averiguación previa por duplicado, en la que se observan los siguientes actos y omisiones de las autoridades responsables, vulnerando el derecho de acceso a la justicia, legalidad, seguridad jurídica y certeza jurídica. En consecuencia, se vieron afectados el trato digno, igualdad e integridad personal. En distintas diligencias, las firmas tanto de la agente del Ministerio Público como de la oficial secretario no coinciden, comparando un tanto con el otro. Más de 17 actuaciones están firmadas de manera distinta en un mismo tanto de las copias certificadas. Siendo copias certificadas las remitidas, existen 10 firmas plasmadas en original. Situación que se evidencia que las diligencias probablemente fueron firmadas al momento de la emisión de las copias certificadas y no al integrar la averiguación previa. En virtud de lo anterior y derivado de la reforma constitucional del 13 de mayo de 2016, relativa a que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado como organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por su ley, se emiten las siguientes recomendaciones al Fiscal General del Estado de Querétaro, maestro Alejandro Echeverría Cornejo. Primera, toda vez que han sido acreditadas las violaciones a derechos humanos, se tomen las medidas conducentes para lograr la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas por la indebida actuación de los servidores públicos señalados como responsables. Segunda, dar continuidad a las actuaciones de la Contraloría con el propósito de que se impulse el procedimiento administrativo en contra de las servidoras públicas adscritas a la Fiscalía General del Estado y o en contra de quien resulte responsable. Tercera, se dé puntual seguimiento al trámite de las indagatorias correspondientes. Cuarta, que la Fiscalía General del Estado diseñe e implemente de manera permanente un programa de educación y formación en materia de derechos fundamentales y sus implicaciones en la procuración de justicia, dirigido a los servidores públicos de ese organismo, encaminado a fortalecer sus actuaciones e investigaciones que estarán apegadas a la observancia de la ley, preservando fundamentalmente los derechos de las víctimas del delito en términos de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia ratificados por el Estado mexicano. Quinta, formar parte activa de la coordinación del programa de difusión de los derechos de los adultos mayores que lleva a cabo la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 al 106 de la Ley de Derechos Humanos del Estado, solicito envíe su respuesta sobre la aceptación de las recomendaciones que se le formulan en un plazo no mayor a 15 días naturales, garantizando la no repetición de actos similares. La falta de presentación de pruebas que acrediten su cumplimiento y los actos tendientes a ello dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, quedando esta Defensoría en libertad de hacer pública dicha circunstancia, y firmo la recomendación.